Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Yo soy la doctora Sánchez, Anabela, soy la coordinadora actual de la Comisión de Cirujanos Jóvenes. Bueno, bienvenidos a todos, gracias por conectarse y sumarse a este primer webinar que vamos a tener este año. Es en conjunto con, bueno, la Asociación Argentina de Cirugía, las AG Jóvenes y Endiva. Así que nada, es una propuesta por parte de SAGE Jóvenes que estuvimos de acuerdo en realizarlo. Me parece que está buena la oportunidad para debatir casos clínicos y ir debatiendo distintos temas que nos interesan tanto a los cirujanos como a los gastroenterólogos. Así que, bueno, les comento, vamos a presentar los casos clínicos. El primer presentador es el doctor Portillo Matías, es becario de gastroenterología, y la doctora Cabaña Karen, residente de cuarto año del Hospital Allende. Les presento también a los comentadores que vamos a tener a lo largo del seminario: la doctora Hidalgo Melisa, la doctora Croqui Evelyn, perdón, Insaurralde Walter, Máser Bárbara y Bianco Federico. ¿Sí? Vamos a ir arrancando con la presentación del primer caso por el doctor Portillo Matías. Para todos los que están participando, pueden ir comentando o haciendo preguntas. Una vez que terminamos con los casos clínicos, vamos a ir respondiendo y después va a haber un debate al final. ¿Sí? Bueno, le paso la posta a Matías Portillo para la presentación del primer caso. Muchas gracias, doctora Sánchez. Buenas tardes a todos, gracias por participar de este evento. Yo soy el doctor Portillo, soy médico clínico, actualmente trabajando en el Hospital Fernández y además soy becario de gastroenterología del Hospital Udaondo. En el día de la fecha vamos a presentar dos casos clínicos. El primero se titula Vólvulo de colon sigmoides y arrancamos de la siguiente manera. Bueno, el caso clínico consta de un paciente masculino de 41 años de edad que consulta por un cuadro clínico de 72 horas de evolución, caracterizado por distensión y dolor abdominal difuso a predominio del hemiabdomen inferior, asociado a náuseas. El paciente refería un antecedente de una devolvulación colónica por endoscopía en otra institución hace un año, sin seguimiento ni controles posteriores, y negaba otros antecedentes quirúrgicos. Al momento del examen físico que recibimos al paciente, un paciente lúcido, hemodinámicamente estable, signos vitales dentro de parámetros normales, y presentaba un abdomen completamente distendido, timpánico a la percusión, con ruidos presentes, no presentaba defensa ni reacción peritoneal. Se le hizo un tacto rectal donde la ampolla estaba vacía, con paredes lisas. El paciente refería la última catarsis hace 48 horas, eliminaba gases y presentaba la diuresis conservada. Recibimos este paciente por guardia y le hacemos los estudios iniciales complementarios. Por un lado le hacemos un laboratorio y por otro lado hacemos un par radiológico tórax-abdomen. Esto es importante siempre tener presente hacer este par, tanto tórax como abdomen en un paciente con una sospecha de abdomen agudo. Y obtuvimos los siguientes resultados. De la parte del laboratorio, todo dentro de parámetros normales, excepto por una hipocalemia leve que se resolvió y una hiponatremia muy leve. Después no tenía ni falla renal ni presentaba otra alteración. Por otro lado, en los pares radiológicos, del lado izquierdo de la pantalla vemos una placa de tórax del paciente, donde queremos descartar más que nada que no haya hemoperitoneo, ¿sí? No vemos aire debajo de las cavidades diafragmáticas, ¿sí? Y lo que sí vemos del lado derecho de la diapositiva, lo que vemos es una gran dilatación de las asas intestinales que ocupa gran parte de la cavidad abdominal. Es muy importante, si sospechamos una patología valvular, conocer ciertos signos que nos pueden orientar hacia esta patología. Por un lado, vemos esta gran dilatación de las asas de forma lineal con pérdidas de austras. Esto nos orientaría hacia una patología valvular sigmoide. Por otro lado, lo que podemos llegar a ver es esta confluencia, esta forma que toma la imagen, similar a un grano de café, que se llama signo de Hintz. Signo de grano de café. Adopta la forma de un grano de café. Otra cosa que podemos llegar a evidenciar son la convergencia de líneas de las paredes del colon
convergen hacia el punto de torsión. Ese signo se puede llamar signo de Freeman-Dalt, ¿sí? Y como vemos, ausencia de aire a nivel rectal. Nosotros tenemos una alta sospecha de una patología valvular y procedemos a pedirle un estudio más complementario que es la tomografía de abdomen. Acá podemos ver la formita que adopta. A nivel tomográfico, acá tenemos un corte coronal del abdomen. Podemos ver esto que le decía, el signo de grano de café. Y lo que nosotros queremos encontrar, más que nada, es este signo que se demarca acá, el signo de remolino. Este signo es el punto de torsión, donde cual gira el asa intestinal, ¿sí? Acá lo vemos de nuevo, vemos la gran dilatación y vemos esto que se presenta acá. Esto es muy característico del vólvulo. Por otro lado, del lado derecho, tenemos una tomografía, también un corte axial de abdomen, vemos los cortes altos del tórax, donde no se evidencia ninguna complicación, y ya vemos la gran dilatación de las asas intestinales. Podemos observar de que no hay líquido libre, no hay signos de perforación. Vuelvo a la anterior diapositiva, al anterior video, perdón, para que vean bien lo que nosotros queremos encontrar con la tomografía. El signo de remolino. Entonces nosotros, con la sospecha clínica imagenológica de un vólvulo de colon sigmoides, en un paciente hemodinámicamente estable sin signos de perforación, procedemos a hacer el tratamiento endoscópico, hacer una desvalvulación endoscópica en este paciente, que se denomina método de Brusgar. Es un médico noruego viejo que describió esta patología en 1947. Y lo que nosotros queremos llegar a encontrar es esto que vemos acá. Esto se llama remolino mucoso, que es característico de la torsión del asa. Y nosotros tenemos que ir evaluando además cómo están las paredes del intestino, ¿no? No tenemos que evidenciar signos de necrosis o perforación inminente. Nosotros acá vemos una mucosa rosa pálida, está un poco hematosa, pero no vemos nada malo, entonces esto nos permite seguir avanzando con el procedimiento para realizar la devolvulación. Avanzamos a baja insuflación hasta llegar a una cavidad que está totalmente dilatada con contenido. Una vez que llegamos a esta cavidad, lo que hacemos es aspirar, siempre aspirar todo el contenido para que se genere la descompresión del sitio afectado. En nuestro caso, el paciente evoluciona favorablemente con una devolvulación exitosa, pero, segunda parte de esto, consultamos al servicio de cirugía general para su conducta definitiva. Pero el paciente, al no poseer comorbilidades y con una buena respuesta al tratamiento endoscópico, se decide programar su cirugía ambulatoria. El tema es que un mes después el paciente vuelve a consultar por el mismo cuadro en otra institución, y en esa institución se decide por el cuadro clínico del paciente hacer una cirugía por guardia, que se realiza una cirugía de Hartmann por diagnóstico de vólvulo del signo. Ese es el caso clínico. Muchas gracias. Bueno, genial. Gracias, doctor Portillo. Vamos con el siguiente caso. Y como les comenté, para todos los que quieran hacer preguntas o incluso comentarios, las pueden dejar y después las charlamos. Y después al final va el debate, ¿sí? Con todos los comentadores. Continuamos con la presentación de la doctora Cabaña Karen. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Karen Cabaña, yo soy residente del cuarto año del Hospital de Mar del Plata, y bueno, la idea es presentar otro caso clínico, también de vólvulo de colon. En este caso, era un paciente masculino de 35 años que al interrogatorio negaba antecedentes tanto personales, quirúrgicos, familiares u otros, y el motivo de consulta fue dolor abdominal. El paciente relataba una enfermedad actual de más o menos 72 horas de evolución por dolor abdominal generalizado, continuo, progresivo, que fue hasta una intensidad 10 en 10, y al interrogatorio dirigido refería náuseas, un aumento del diámetro abdominal, episodios de vómitos de contenido alimentario, y además refería ausencia de catarsis y flatos más o menos del mismo tiempo de evolución. Cuando vamos a examinar al paciente, al examen físico se encontraba taquicárdico, taquipnéico, estaba normotenso, saturaba 94% aire ambiente y estaba afebril,
y el examen físico del abdomen estaba distendido, era depresible pero muy doloroso a la palpación superficial y profunda, era timpánico a la percusión en todo el marco colónico, impresionaba una defensa voluntaria pero sin signos de reacción peritoneal. Así que un poco también, parte del estudio inicial, le solicitamos un laboratorio que como único positivo tenía una leucocitosis de 12.800 blancos y el resto sin particularidades. Y también de forma inicial solicitamos una radiografía de abdomen de pie, donde si bien acá no encontramos ningún signo radiológico característico, impresionaba un segmento del colon que se encontraba dilatado. Ante esta duda, digamos, diagnóstica, junto con los chicos de cirugía, nosotros decidimos solicitarle una tomografía de abdomen, que en este caso fue una tomografía axial simple, donde, por ejemplo, en este corte coronal, evidenciamos que hay una dilatación del segmento del colon y que este está también asociado a la presencia de nivel líquido. Que lo mismo un poco se puede observar en este video de un corte axial, la dilatación del colon y los niveles. Estas serían por ahí las imágenes más representativas. La realidad es que el diagnóstico más sospechado por los cirujanos era un vólvulo de colon, por lo cual nos realizan la interconsulta. Nosotros no tenemos médicos de imágenes por guardia, así que no tenemos a alguien por ahí que nos facilite para por ahí informarnos de estas imágenes, pero bueno, ante esta sospecha nosotros decidimos realizar la colonoscopía. Una cosa por ahí que nos llama la atención cuando entramos con el colonoscopio es que tanto el colon izquierdo y el colon transverso tenían un Boston de 3. Estaba muy bien preparado el paciente a pesar de que obviamente no hizo ninguna preparación para el procedimiento. Este procedimiento se hizo acompañado por el servicio de cirugía, el paciente bajo sedación con una insuflación mínima y nos ayudamos de la visión bajo agua. En este estudio se progresa hasta el ángulo hepático y ahí podemos evidenciar el signo del remolino con una mucosa que estaba congestiva, edematosa, friable y lacerada. Nosotros intentamos una devolvulación endoscópica, pero que fue sin éxito porque no pudimos franquear la estenosis, por lo cual, bajo el diagnóstico de un vólvulo de colon derecho y una devolvulación endoscópica fallida, acordamos con los chicos de cirugía lo que es la resolución quirúrgica de este caso. Acá podemos ver las imágenes de la colonoscopía, este es el signo del remolino, y por ahí, a diferencia del caso previo, que la mucosa se veía conservada, podemos evidenciar que este está hematosa, está congestiva, y acá, en esta imagen, en la parte de la flecha roja, vemos que ya hay una laceración de la mucosa. Esto a nosotros nos da también una indicación de que hay un sufrimiento mucoso. Por lo cual a este paciente se le hizo una resolución quirúrgica, una hemicolectomía derecha, y un poco los chicos de cirugía corroboran nuestros hallazgos. Durante la cirugía ven un colon derecho que está dilatado, con cambio de coloración, una serosa con infracciones, y se veía el mesocolon derecho que estaba torsionado por la laxitud de su fascia. Hacen una hemicolectomía derecha, resecan los últimos 30 centímetros del intestino delgado y realizan una iliotransverso anastomosis. Y en esta imagen, que es de la cirugía, también se puede evidenciar la laceración amplia, digamos, que tenía la mucosa del ciego, de la parte del colon derecho. Recibimos la anatomía patológica. La realidad es que esto es una patología benigna, tenía una pared colónica adelgazada con un moderado infiltrado inflamatorio, vasocongestión y hemorragia, y también la parte del ilion estaba con vasocongestión, pero de resto todo histológicamente conservado. Posterior a esta internación, digamos, el paciente se va de alta, con buena evolución, y a los 4 meses tiene un control por el servicio de coloproctología, en donde realizan una nueva colonoscopía, llegan al ilion terminal, pero todo el estudio, la mucosa evaluada era conservada. Un poco para finalizar, quería recalcar la importancia por ahí de 2 cosas principales. La primera, de que por ahí nos hubiese ayudado mucho a nosotros tener un servicio de imágenes por guardia, porque nos hubiese cambiado la resolución inicial del paciente, y por otra parte, resaltar la importancia de trabajar en conjunto con el servicio de cirugía. Muchas gracias. Buenísimo. Bueno, muy bien las presentaciones. Gracias a ambos. Ahora, bueno, seguimos con las preguntas y después va a haber una breve revisión sobre el tema. Y después seguimos con la discusión entre cirugía versus gastro, ¿sí? Pregunta Catania Facundo.
si se investigan las causas de los dolicomegacolon, más que nada pregunta por los pacientes que son por la edad, que son jóvenes. No sé si Portillo o Cabaña, alguno quiere responder, como si después del seguimiento o el estudio de los pacientes. Sí, obvio, hay que estudiarlo, hay que descartar enfermedad de Chagas, hay que descartar enfermedad de Hirschsprung. Se estudia, siempre. Genial. Bueno, después a todos los que están participando, que gracias a todos los que están presentes, pueden seguir haciendo consultas y al final hacemos podemos revisar las preguntas. Y le paso la posta a la doctora, creo que Evelyn, ¿sí? Que van a hacer una breve revisión y después seguimos con la discusión de los casos entre todos los comentadores. Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, soy Evelyn Croci, médica endoscopista de guardia del Hospital Udaondo, carrera de endoscopía de la UBA con sede en GEDIT y miembro de la comisión directiva de la Sociedad de Gastroenterología. Vamos a hacer alguna revisión media rápida sobre algunos puntos importantes que igual los chicos en los dos casos ya fueron tocando, así que vamos a hacer un repasito rápido y después damos paso a la discusión, ¿sí? Ahí les comparto pantalla. Así que me presento también, Eve, así después no corto. Sí, perfecto. Yo soy la doctora Melissa Hidalgo, soy también médica gastroenteróloga y endoscopista, trabajo en la ciudad de Mar del Plata, en el Hospital Allende, y también en el Centro de Estudios Digestivos, y formo parte también de la comisión directiva de ENDIVA. Bueno, ahí se ve bien la pantalla. Perfecto. Bueno, excelente. Bueno, un poco de la agenda, vamos a hablar de la definición, la epidemiología, así los predisponentes, el cuadro clínico, los estudios complementarios, el tratamiento endoscópico y muy por arriba lo quirúrgico, y después damos paso a las conclusiones y a la discusión, ¿sí? Bueno, en cuanto a la definición, el vólvulo de colon es la torsión de una parte del colon sobre su eje mesentérico, ¿sí? Esto va a estar directamente relacionado con lo que es toda la fijación del marco colónico, ¿sí? Sabemos que vamos a tener un recto que va a estar fijo en la pelvis, un colon sigmoide que va a tener un meso más largo y estrecho, colon ascendente y descendente que van a estar más fijos al retroperitoneo, el transverso que va a estar fijado por su mesocolon y el ciego también por un meso ciego. Ya sabiendo esto, vamos a tener áreas que van a ser más susceptibles de volvulación, ¿sí? Del lado derecho de la diapositiva tenemos ahí una imagen bien del vólvulo y cómo se genera y cómo se ve, ¿sí? Se evidencia que hay gran dilatación, hay una obstrucción de todo lo que es el tránsito del lumen, ¿sí? Por eso se va a traducir clínicamente como un abdomen agudo obstructivo. Además, hay disminución de todo lo que es la vasculatura, por lo tanto va a dar paso a la posibilidad de la isquemia de toda la mucosa colónica y la necrosis con la pérdida consecuente de la pieza y la resolución quirúrgica si esto no se resuelve a tiempo, ¿sí? Bueno, en cuanto a la epidemiología, vamos a tener un área que se llama endémica, así en todo lo que es África, Asia, Sudamérica y Medio Oriente, en donde del 20 al 54% de los casos de abdomen agudo obstructivo van a ser secundarios al vólvulo colónico. Y en cuanto a lo que es Europa y Estados Unidos, solamente un 1 a un 10%, por lo tanto se habla de esporádicos. En cuanto a la topografía, esto que decíamos un poquito antes, ¿sí? El sigma va a estar a la cabeza con un 40 y un 80%, ¿sí? Que es un trastorno adquirido que va a estar asociado a unos predisponentes que ahora vamos a discutir, ¿sí? Por la laxitud que presenta el sigma de por sí. El ciego, ¿sí? Un 10 a un 40%, esto va a tener que ver más con una malrotación intestinal congénita muchas veces, ¿sí? Una fijación mesentérica que va a ser un poco más laxa y va a estar más predispuesta a la rotación, seguido por el colon transverso en tercer lugar y ángulo esplénico en último lugar. Bueno, en cuanto a los predisponentes, bueno, como decíamos, el colon sigmoide redundante y móvil, ¿sí? La fijación, falla en la fijación del mesenterio por una rotación intestinal embrionaria.
el estreñimiento crónico asociado a los trastornos neurológicos, los adultos mayores, la postración, los pacientes con trastornos psiquiátricos y gran cantidad de medicación, el megacolon con los antecedentes de Chagas y enfermedad de Hirschsprung, y también lo que describe la bibliografía es dieta rica en fibras, que parece por ahí un poco contradictorio, pero en realidad apunta a lo que es la fibra insoluble con baja cantidad de ingesta de agua, de hidratación, ¿sí? Entonces es fibra que en realidad va a tender a formar bolas fecales, esto va a terminar en un dólico sigma, y además la fibra estimula la peristalsis, ¿sí? Genera movimientos de hipercontractilidad mucho más bruscos, exagerados, y eso va a predisponer a la rotación del sigma. Por eso está puesto también como un predisponente. Bueno, en cuanto al cuadro clínico, vamos a tener dos presentaciones. ¿Sí? Se puede presentar un paciente bien como un abdomen agudo oclusivo, ¿sí? Con distensión, dolor abdominal, estreñimiento de larga data, ausencia de eliminación de gases, ¿sí? Asociado a náuseas o vómitos de tipo fecaloides. Bueno, los ruidos pueden estar presentes o ausentes, ¿sí? Y en general el examen físico de la ampolla rectal va a estar vacía. Em, y después, acá les dejo un cuadrito que diferencia un poco más de lo que es un válvulo de estigma con un válvulo de ciego. El válvulo de ciego va a ser una presentación mucho más aguda como está descripta, pero muchas veces el válvulo de sigma se va a presentar como un cuadro más subagudo o crónico en pacientes ancianos. Muchas veces incluso el paciente consulta a guardia solamente por estreñimiento de 15 días, tiene el abdomen distendido, pero no le llama la atención porque son cuadros que se vienen repitiendo, que ya le ha pasado antes y muchas veces refieren episodios de devolvulación previa, ¿sí? Así que si bien vamos a ver un paciente que va a estar mucho más estable clínicamente y no va a parecer urgente, sí es un cuadro urgente porque con cada volvulación consecutiva, ¿sí? Obviamente el colon sufre y está más predispuesto a complicaciones y a la resolución, digamos, quirúrgica y aumenta la mortalidad. Por lo tanto, si bien vamos a ver un paciente estable, también hay que moverse rápido. En cuanto a los estudios complementarios, nuestro mejor aliado va a ser la radiografía, ¿sí? Tanto de abdomen como de tórax. Esto más o menos es lo que explicó Mati con el signo del grano de café donde se ve el asa de sigma rotada sobre su eje, ¿sí? Que convergen los pliegues con pérdida de austras y gran dilatación. Cuando tenemos vólvulo de ciego o de otra zona, tal vez no es tan clara el diagnóstico. Podemos ver niveles, distensión, áreas de contenido propio o erocolia, pero no es tan claro el diagnóstico. Entonces, cuando tengamos situaciones en las que no estamos seguros o no es tan claro el diagnóstico, o sospechamos alguna complicación o perforación isquemia, vamos a pasar directamente a la realización de la tomografía, ¿sí? La tomografía es un estudio que es mucho más sensible y específico, ¿sí? Y nos va a permitir, además de descartar complicaciones, ver otros signos. Acá tenemos el signo del remolino, que hoy también muy bien lo explicó Mati, que es la convergencia de los vasos mesentéricos y la grasa, y donde nos marcan el sitio de torsión. Sí, acá tenemos unos cortes coronales, axial y sagital. Y además vamos a tener otro tipo de signos, ¿sí? Como este el pico de pájaro, que también muestra justamente, si prestan atención, se ve el sitio justo de torsión de la asa colónica, ¿sí? Con niveles hidroaéreos y contenido propio. Acá tenemos también cuando tenemos una rotación de una asa colónica que es incompleta, a veces se puede ver asa interpuesta, grasa interpuesta entre medio del colon, entonces se ve como split wall, se llama el signo, que lo vamos a ver así como está en la imagen. Y obviamente también podemos ver el grano de café, neumatosis intestinal, que es cuando hay aire dentro de la pared del colon y nos habla también de isquemia inminente. Obviamente que la tomo nos va a servir para ver muchos más signos que la radiografía, pero solo con la radiografía estamos habilitados y estamos seguros digamos, con la clínica y esta imagen, a hacer el tratamiento, ¿sí? La tomo, la solicitamos ante duda o sospecha de complicaciones. Y obviamente siempre tener un laboratorio para ver los parámetros de sepsis, evaluar leucocitosis, lactato, PCR, BCG, todo lo que son los reactantes de fase aguda y siempre tener un coagulograma porque son pacientes que son susceptibles de entrar a quirófano en cualquier momento, ¿sí? Bien, y le paso el pie a mi compañera.
Bueno, y ya pasando a lo que es el tratamiento, como dijo Eve, cuando tenemos una alta sospecha diagnóstica y con un estudio que nos avale, la detorsión endoscópica es la indicación inicial en aquellos cuadros en pacientes donde no haya perforación y no haya ningún signo de isquemia. Y todo esto siempre va a estar orientado a lo que es el vólvulo de sigma, ¿sí? Por eso también nos pareció interesante presentar los dos casos que eran diferentes, que en este caso los pasos se hicieron igual, pero porque la sospecha no era inicialmente un volvulo de colon derecho, pero el cuadro, el tratamiento y todo va a estar dirigido a eso. Entonces, en aquellos pacientes donde tienen un cuadro típico, la primera conducta va a ser la devolvulación endoscópica, que va a consistir en los siguientes pasos. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar con un paciente que esté bajo sedación, ¿sí? Tenemos que utilizar el equipo con baja insuflación. La verdad es que prácticamente no necesitamos insuflación, así que pónganlo en low. Y muchas veces lo que nos va a ayudar acá también es el agua. Si tenemos una bomba de agua, incluso mucho mejor. Lo primero con lo que nos vamos a encontrar va a ser con el punto de torsión distal, que hoy lo mostró Mati, ahora lo vamos a mostrar en un video. Y lo que vamos a hacer ahí es, con mucha paciencia, superarlo y poder ingresar luego más allá, más proximal a ese loop obstruido. Una vez que ingresamos en esa cavidad, que va a ser como un sector del colon bien dilatado, habitualmente con bastante contenido de materia fecal semisólida o líquida, ahí procedemos a hacer la aspiración. Esto va a ser lo que va a permitir inicialmente que ese sector colónico vuelva a recibir un buen afluente sanguíneo y poder prevenir mayores complicaciones. Y muchas veces va a terminar siendo lo central del tratamiento. Una vez que logramos esta aspiración, vamos a evaluar esa mucosa y vamos a ver las características que nos hagan pensar en sufrimiento para ver si este es un paciente que puede esperar y hacer una cirugía electiva o si igualmente, a pesar de haber por ahí logrado la devolvulación endoscópica, necesita igualmente una cirugía de urgencia por las características de sufrimiento mucoso. Luego, si lo logramos, que no siempre, vamos a avanzar sobre el segundo punto de torsión, atravesarlo, y ahí a veces colocamos una sonda rectal de compresión y a veces no, ¿sí? Eso es elección y ahora vamos a revisar la evidencia que hay. Acá les quería mostrar un video donde podemos observar el primer punto de torsión distal. Acá es donde tenemos que tener paciencia, no desesperarnos, insuflar con lentitud, ir tirando agua, ir esperando que este remolino se vaya abriendo. Vamos a seguir esperando que la mucosa vaya cediendo. Este es el punto que se veía como el signo del remolino en las imágenes tomográficas. Y siempre recordar que no tenemos que generar más daño que beneficio con lo que estamos realizando y es por eso que todo esto tiene que ser con cuidado. Acá ingresamos a la cavidad, podemos ver el contenido que habitualmente aparece en los colonvolvulados, y vamos a ver que es una gran cavidad con una luz muy amplia. A medida que vamos aspirando, incluso nos puede pasar lo que se ve en este video, que es hacer una retroflexión dentro, acá probablemente esté en el ángulo esplénico. Seguimos aspirando, podemos observar bien las características de la mucosa, en este caso no hay ningún signo de sufrimiento, como en el caso que presentó Matías. Y acá es donde podemos elegir o no pasar ese segundo punto de torsión, que sería un tratamiento aún más completo, y podemos salir haciendo una maniobra de devolvulación con un giro antihorario que permite terminar de revertir este giro que había realizado el colon sobre su mesenterio. Bueno, acá unas imágenes que muestran la situación opuesta cuando llegamos a hacer la devolvulación y vemos que sí hay signos de sufrimiento de la mucosa, como en el ejemplo que me presentó Karen. Vamos a ver eritema en las paredes, podemos ver ulceraciones, podemos ver sectores más edematizados, pérdida del patrón vascular. Y con respecto a dejar una sonda, muchas veces lo que podemos hacer es pasar un hilo guía, como vemos en la última foto, y sobre el hilo guía montar la sonda para asegurarnos que llegue al sitio más proximal al punto de torsión. Esta es la revisión que realizamos con respecto a la sonda rectal, es algo que es bastante debatido y la realidad es que luego de leer las siguientes guías no hay ninguna conducta ni que esté a favor
ni en contra de colocarlo. La realidad es que no va a generar un gran impacto en la evolución de nuestro paciente, pero tampoco genera un daño realizarlo. Queda a criterio de cada endoscopista y de cada equipo tratante colocarlo o no. Por ahí la pequeña evidencia que demostró fue en prevenir una nueva volvulación a muy corto plazo, entonces se podría llegar a usar en ese puente hasta la cirugía de resolución, pero tampoco se demostró evidencia de que haya mayores tasas de nuevos vólvulos si no se coloca. Y con respecto al tratamiento, si bien, como resaltábamos hoy, el tratamiento endoscópico es la primera línea para la devolvulación, para sacar al paciente de la urgencia, para prevenir que el colon se dañe más, tiene una alta tasa de recurrencia si no hacemos un tratamiento definitivo. Lo que se vio es que aquellos pacientes volvulados donde no había una resolución más allá de lo endoscópico, presentaban un nuevo evento de un 43 a un 75% de ellos, algunos incluso a muy corto plazo, dentro de el mes desde la primera intervención. Y cada uno de estos eventos tiene el mismo riesgo de hacer isquemia, de hacer perforación, de mortalidad. Es por eso que es importante, sabiendo que es un paciente que dentro de las probabilidades lo más probable es que vuelva a tener un nuevo episodio de vólvulo, sería ideal ofrecerle un tratamiento definitivo para prevenir que esto suceda nuevamente. Y el momento de realizar esa cirugía, lo ideal sería en la misma internación o en un futuro próximo, pero evitando que pase mucho tiempo por el mayor riesgo de nueva volvulación. Esto es un grado de recomendación 1C, es decir, que es un grado de recomendación fuerte, a pesar de que la calidad de la evidencia en la cual se sustenta es baja. Y con respecto a lo que es la cirugía de urgencia, es decir, no electiva, siempre tiene que ser la primera opción en aquellos pacientes donde directamente haya signos de isquemia, de perforación o de sepsis al momento del diagnóstico. Estos no van a ser pacientes que elijamos para entrar a hacer una endoscopia de devolvulación, o en aquellos en los cuales lo devolvulamos, pero a pesar de eso encontramos los signos de sufrimiento. Y en aquellos pacientes donde directamente desde el inicio tenemos un diagnóstico por imágenes de vólvulo de ciego, deberían ir a una cirugía de urgencia. Bueno, acá les traemos una tabla donde principalmente compara los dos cuadros clínicos, habla un poco lo que planteaba Eve hoy, sí, que el vólvulo de sigma, que es el que más queremos resaltar, es el más frecuente, se presenta principalmente en ancianos con constipación crónica, puede tener una presentación subaguda o crónica, pero también puede presentarse como un abdomen agudo oclusivo, va a tener el típico signo del grano de café, junto con la torsión en la tomografía o el signo del pico de pájaro. El tratamiento inicial va a ser por colonoscopía, que es diagnóstica y terapéutica con la descompresión, pero debería ir acompañado de una cirugía diferida. Lo que aporta la endoscopía es el tiempo y la estabilidad de ese paciente para llegar a una cirugía en mejores condiciones. Mientras que el vólvulo de colon, la presentación va a ser por lo general en adultos jóvenes, no tiene que ver con todos estos factores predisponentes, o sea, no va a ser un paciente habitualmente constipado, se presenta con un cuadro agudo. Y lo que vamos a necesitar es directamente una cirugía urgente con resección o fijación, aunque habitualmente lo que se sugiere es la resección. Entonces, como conclusiones, bueno, recordar que el vólvulo colónico es una urgencia y que tenemos que tener una alta sospecha para poder diagnosticarlo y de esa forma poder tratarlo, que la devolvulación endoscópica es una terapia puente, que es una estrategia inicial muy útil, es poco invasiva y nos permite estabilizar un paciente que puede llegar a perforarse en las siguientes horas si no le ofrecemos una opción, pero que la cirugía electiva termina siendo el tratamiento resolutivo y que previene esas recurrencias, por ende reduciendo la mortalidad, y también va a ser la elección de primera línea en aquellos pacientes, como decía, que tengan alguna complicación o signos de isquemia. Obviamente siempre la elección del enfoque terapéutico se va a basar en la estabilidad hemodinámica de ese paciente, el estado del colon y la disponibilidad de recursos que tengamos a disposición. Acá les dejamos un poco la bibliografía que utilizamos, las guías que revisamos y les dejamos la invitación a los próximos eventos académicos desde las sociedades de gastroenterología. Tenemos la fecha de SAGE Otoño, que se va a realizar el 29 y 30 de mayo, y la actividad de Cuenca del Plata de Endiva, que se va a realizar el viernes 6 de junio. Muchas gracias.
Muchas gracias. Ahí dejamos de compartir para pasar a ver las preguntas. Bueno, muchas gracias por la revisión. Si quieren, para los comentadores, voy a ir haciendo las preguntas. El que quiera las va respondiendo y de paso vamos debatiendo los casos. Y si quieren, después al final cada uno hace su resumen, debate, vemos, ¿sí? Vamos con la segunda pregunta de Borgobelio Gastón. Pregunta si suelen dejar sonda rectal para prevenir la recurrencia del vólvulo durante la internación. Bien, bueno, eso es un poco lo que la revisión que hicimos, porque era una duda que planteamos. Hay colegas que sí, otros que no. La bibliografía digamos, no apoya ninguna de las dos opciones. Es lo que decía Meli. Hay una sola bibliografía o evidencia que lo que dice es que dejar una sonda rectal previene digamos, la recidiva a corto plazo. No es que la va a prevenir tampoco, sino lo que previene que en el corto plazo no se vuelva a volvular, pero tampoco está claro. Sí, no, las dos conductas, digamos, está bien dejarla y no dejarla. La biografía es bastante ambigua en eso. Bien, genial. Contreras pregunta, que nos estamos volviendo creo que es al segundo caso, el de Cabaña, ¿qué conducto hubiera cambiado con un imagenólogo? Pregunta. Sí, por ahí lo que planteábamos era que cuando después, digamos, con la información, ya sabiendo que era un vólvulo de ciego, le pusimos las imágenes a disposición del servicio, y lo que nos decían los imagenólogos es que directamente ya con esa tomografía se podía saber que era un vólvulo de ciego, había signos que lo hacían pensar. Y directamente podría haber entrado una cirugía sin hacer la endoscopía. Esa hubiese sido la diferencia. Genial. Y después, Aguirre Paulina, ¿cuál sería el candidato ideal para la devolvulación endoscópica? Cualquier paciente con vólvulo de sigma es plausible, digamos, de volvular, salvo, como dijimos, que en el medio de la endoscopía, primero que tengamos parámetros de sepsis o sospecha de isquemia o perforación. Ahí, bueno, evaluar siempre. La idea de estos webinars es destacar el trabajo conjunto, así que siempre son pacientes que una vez que ingresa a la guardia, la realidad es que el seguimiento y la evaluación tiene que ser todo el tiempo de gastro y de los cirujanos en conjunto y entre los dos decidir las conductas todo el tiempo, ¿sí? Si es un paciente que tenemos alguna alarma o en la imagen o en el laboratorio sospechamos perforación isquemia, bueno, ya lo sacamos del tratamiento endoscópico. Si es un paciente que se descarta perforación isquemia y está estable, se puede realizar la endoscopía, se devolvula de forma endoscópica y eso nos da tiempo para planear la cirugía. El tratamiento definitivo va a ser el quirúrgico, pero cualquier vólvulo de sigma que se descarte de perforación isquemia se puede volvular por endoscopía. Me parecía Genial. importante, perdón que me meta, recalcar lo que dice Eve, que el tratamiento ¿No? definitivo es la cirugía. La endoscopía es puente a, si no vuelve a pasar lo mismo. Gracias. Genial. Creo que hay varias preguntas que capaz se fueron respondiendo un poco con el tema de la revisión, pero bueno, las hacemos igual. Sí, por ahí quieren comentar más de la experiencia personal, no sé, los chicos. Walter, Fede. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Escuchan? Bueno, mi nombre es Walter Insaurralde, yo soy médico gastroenterólogo y endoscopista, soy jefe de servicio del Hospital San Miguel Dorado de Misiones. Primero que nada, felicitar por la iniciativa que tuvieron las diferentes sociedades, tanto la sociedad de gastro como la de cirujanos, y la presentación de los chicos. La verdad que es muy completa. Este, Más que nada, por ahí escuchando bien los casos, tengo una pregunta para Matías sobre el caso. Este, ¿Tuvo el paciente tuyo una preparación previa antes de la endoscopía, por las dudas? No, no tuvo la preparación. Por ahí surgen, estuve viendo algunas preguntas del chat, si hay una preparación previa. Casi siempre el paciente que ingresa, ya que consulta por la distensión abdominal, la falta de catarsis, no da tiempo a veces para una preparación. Comento por mi experiencia en el hospital donde estoy, a veces muchos de los pacientes son derivados, están mucho tiempo en observación, le toca a otro médico porque hay un médico de guardia, le empieza a dar laxantes porque el paciente consulta por falta de catarsis,
y esos pacientes llegan ya con un periodo bastante prolongado de lo que es toda la sintomatología, perdón. Entonces, a veces esos pacientes no requieren una preparación. Si bien por ahí le podemos hacer un enema evacuante, pero casi siempre no, porque no vamos a encontrar, digamos, está rotado en el caso de los volúmenes de sigma y no siempre vamos a encontrar materia fecal. Después, el tema con el respecto a la insuflación también, como decía Meli. Muy pocas veces usamos, no en todos los hospitales hay CO2, ¿no? Que también sería lo ideal. Entonces se trata de ingresar con una insuflación mínima. El uso del agua también está bastante discutido, inclusive no hay muchos trabajos aleatorizados que lo valen mucho, pero se está empezando a usar porque ayuda también a hasta, no generar tanta insuflación, pero siempre hay que tener en cuenta en qué paciente lo estamos realizando, ¿no? Si son pacientes añosos, que es la mayoría de las veces, y si tienen sufrimiento de ASA, porque a veces la irrigación, si hay perforación, que a veces no lo vemos o no lo supimos diferenciar, puede generar peritonitis, teniendo en cuenta que esté el colon con algo de materia fecal, ¿no? Eso como un dato. Bien, hay varios que preguntaron los tips para la evolvulación endoscópica, que creo que más o menos lo han dicho en la revisión, no sé si tienen algo más para agregar. Y también preguntan si la endoscopia siempre es de carácter urgente o a veces lo pueden diferir. No, la endoscopía es justamente, como decíamos, como lo que hay que resolver en el momento para poder sacar ese paciente cuyo colon está sufriendo. No sirve programar una colonoscopía para mañana a las 5 de la tarde. Si la hacemos así, bueno, directamente no la hagamos. Creo que si hacemos la endoscopía, tiene que ser en el corto plazo, obviamente que el paciente esté en condiciones, ¿no? Pero en ese caso, ingresarlo en el mismo día tiene que ser resuelto en las siguientes horas. No hay nada en la bibliografía de los tiempos específicos, pero es una cuestión lógica de que cuanto más tiempo pase, más sufrimiento va a tener esa mucosa, más riesgo de perforación y de que al final la devolvulación no sea exitosa. Y con respecto a lo de los tips, creo resaltar esto, bueno, lo que decía Walter de la baja insuflación, la paciencia y después que lo más importante es la aspiración y sacarle aire y contenido a ese asa que está tan distendida. Si no logran pasar el segundo punto de rotación, si no logran colocar una sonda rectal, no es lo que más importa. Lo que más importa es pasar el primer punto de torsión, el distal, ingresar a esa cavidad y aspirar. Ya con eso la mayoría de las veces se resuelve la volvulación. Bien, bueno, si les parece, le paso un poquito la palabra a el team quirúrgico, a ver qué tienen para opinar de los casos, Muy bien, un poco estaba de las esperando. conductas y tal. ¿Cómo les va? Te saqué la palabra, perdón, Anabela. No, no, Hay, perfecto. hay algunas cosas que también está desde la causa de este tipo de patología. Es importante también tener en cuenta el embarazo, que es una causa también importante. Si las embarazadas tienen sobre todo el vólvulo de ciego, es muy importante eso, porque muchas veces piensan que es constipación por el embarazo y nada, están volvuladas. Y otra cosa muy importante también son cirugías donde hay movilización importante del intestino grueso. ¿Sí? Al movilizarlo por otras circunstancias, después bueno, el paciente evoluciona con su cirugía primaria y se volvulan. ¿Sí? Eso es muy importante, sobre todo en pacientes donde uno piensa que, no sé, por otras resecciones intestinales que evolucionan con una constipación propia del proceso postquirúrgico y no, es que está volvulado. Y otra cosa muy importante también es la asimetría, ¿sí? Que se ve en el examen físico. Eso es importantísimo. Uno ve, se acuesta como en la cama del paciente y ve una asimetría y eso es más o menos marcador. Algunas cosas que también tenía, que bueno, muy bien lo dijeron en la revisión, la verdad fue muy completa, nos dejó casi sin palabras. Eh, el, la eficacia de la endoscopía casi es mandatoria, ¿sí? Es decir, si tengo la posibilidad de tener un endoscopista, y encima con las ganas de que tienen los jóvenes de querer hacer endoscopías de urgencia, hay que usarla. Pero bueno, sobre todo en ciego, ¿sí? No tiene tanta efectividad como en sigma. Entonces, la podemos hacer, pero bueno, y más si la válvula es continente, es como
tal vez insistir con algo que sabemos que va a terminar en cirugía, bueno, como el segundo caso, ¿no? Y después otra cosa muy importante que creo que tiene que quedar en este tipo de charlas: primero, el trabajo en conjunto, eso es muy importante, y segundo, que si bien la tasa de éxito de la endoscopía es altísima, la tasa de recidiva de esta enfermedad es alta también. Entonces, que el paciente no se sienta que se curó después de una endoscopía porque se tiene que quedar internado para en 3 días entrar a quirófano. Y sería lo ideal. En el caso, le pasó en el primer caso que, bueno, el paciente tal vez se quiso ir de alta, tal vez sintió que estaba bien y qué sé yo, bueno, y volvió con un Harman. Y otra cosa que quiero agregar, ya que soy del team de la cirugía, es la cirugía electiva, ¿sí? En la parte de urgencia. Si yo sospecho que está perforado, sospecho que tiene una necrosis de la mucosa, o sospecho, tengo visión directa de una necrosis de la mucosa, bueno, es la cirugía electiva. Si se puede hacer laparoscopía, mejor, ¿sí? Si no se puede, bueno, el gol estándar sigue siendo la laparotomía. Y después algo muy importante, porque imagino que hay muchos cirujanos jóvenes conectados, es, bueno, ¿qué hago con el segmento de intestino? Si bien lo voy a resecar, ¿qué hago con los dos cabos? Y ahí tengo que pensar si hago anastomosis primaria, ¿sí? O si hago Harman o lo que me toque hacer. Y ahí cae en la espalda del cirujano, en el hospital en el que esté, en la terapia en la que esté, en el control postoperatorio en el que esté. Y eso es muy importante porque, bueno, es decir, no es lo mismo resolver una patología en un solo procedimiento quirúrgico, o bueno, o en 2 o en 3 inclusive. Creo que no me olvido nada, la verdad me entusiasma mucho esto y me puso muy contento que me hayan invitado, así que estoy a disposición. Anoté bastante. Bueno, y después otra cosa, una recomendación: la cirugía electiva, ¿sí? Post-descompresión, tiene que ser siempre, intentarse que sea siempre en la internación, ¿no? 48, 72 horas, se optimiza el paciente, se habla con el paciente, se reduce mucho la posibilidad de tener una ostomía postquirúrgica. Nada, inclusive se puede hacer la paroscopía, que a esta altura ya de la carrera es como, hay que empezar así, diríamos. No sé si tienen alguna pregunta, algo que pueda aportar. ¿Puedo decir algo? Para mí el de derecho no entiendo por qué hicieron la endoscopía antes, que sospechaban, que pensaron que hacer una endoscopía iba a solucionar algo. Creo que el derecho, si sospechamos un vólvulo, directamente lo operaría porque siempre tenemos el riesgo de que el ciego se vaya a perforar después. Me parece que eso es peor a que meterlo primero a quirófano, pero no entendí bien por qué pensaron en hacer primero una endoscopía. ¿Qué sospechaban? No, bueno, la realidad es que no tenía una imagen clara como tal y los cirujanos en ese caso no, como que dijeron, el final es el mismo, eventualmente si ustedes no pueden devolverlo, nosotros lo vamos a operar. Ellos estuvieron con nosotros acompañándonos durante todo el procedimiento, por eso se decidió, digamos, ellos dijeron, intentémoslo igual, es la realidad. Ah, bueno. Sí, estaban ahí y no Endoscopía. pudimos. Que no es, o sea, no es por la crítica y todo, nos pareció que justamente era un buen caso para traer para esto, como decir, bueno, ¿por qué está bueno tener en claro las imágenes? ¿Qué es lo que debería ver? ¿En qué me aporta esto? Un imaginólogo diciéndome esto ya es un vólvulo de colon, como listo. Ahí yo directamente no tengo dudas de que no tengo que ingresar. Y también como esto, por ahí resaltar nosotras diciendo, no me termina de cerrar esto yo estuve en el caso con Karen, no me termina de cerrar esto para que sea un vólvulo de sigmoides típico, no son las imágenes claras y demás. Y bueno, diciendo, vamos juntos y lo resolvemos juntos en todo caso, y que sea una decisión, bueno, de todos, acompañarnos también en esto, que ninguno tenía muy De en cualquier claro el manera, cuadro. Pero sí, Porque si hubiésemos dudaban que tenido fuera de certeza de que era un sigmoides. vólvulo de colon, no hubiésemos hecho la endoscopia. O sea, pensaban que podía ser de sigmoides, por eso entraban primero. Está bien, está bien. de cualquier manera podría decir, está bien hecho, es decir, no sé, es una posibilidad más. Igual el paciente terminó con la misma cirugía que por ahí se le ofrecía si se devolvía, pero bueno, tal vez se podía hacer láparo, no sé. Es decir, la intención siempre es la mejor, por supuesto, y me parece que hay que no en tantos hospitales hay gastroenterólogo de guardia o la posibilidad de que venga. La verdad que conozco pocos. El hospital militar, por ejemplo, en el que trabajo, vienen, es decir, tenemos una buena relación también, pero digo,
En el Hospital Eva Perón, por ejemplo, no hay gastroenterólogo de guardia, ni de pasiva. Entonces, a veces terminan en Harman o terminan en cirugías que son demasiado invasivas y, bueno, tal vez tendrían una posibilidad diferente los pacientes, ¿no? Que de eso se trata en realidad. Chicos, yo tengo una pregunta para los colegas cirujanos. ¿Qué factores suelen tener en cuenta para hacer entre, bueno, lo que muy bien decía Fede con respecto a la laparotomía y la laparoscopía? Eh, ¿Qué es lo que toman en cuenta para decidirse entre una sobre otra, digamos, o qué paciente es mejor la laparoscopía y cuál la laparotomía? Bueno, siempre el paciente inestable, a ver, si no se puede hacer la endoscopía, ya el paciente está inestable, probablemente esté perforado, probablemente esté séptico, ¿no? Y si está con una distensión de asa demasiado importante, por más que no voy a poder insuflar, entonces no voy a generar cavidad. Eso ya es una limitante importante. Ahora, si como cirugía electiva, es decir, después de una endoscopía que sea positiva, es decir, que sea redituable, listo, empiezo por la laparoscopía, ¿sí? Reviso, y bueno, y si se puede terminar por la laparoscopía, mucho mejor. Ahora, en la guardia, la verdad que hacer una laparoscopía, ¿sí? Con un abdomen globoso, dificultoso, la verdad es bastante complejo, pero bueno, se puede hacer, qué sé yo, se puede también descomprimir el asa afectada con el riesgo de ensuciar la cavidad, pero bueno, poder se puede. Y siempre voy a elegir el paciente joven, ¿no? El paciente que no esté séptico, el paciente que esté estable, el paciente que tenga más posibilidad en tiempo yo creo que la discusión iría para los cirujanos es si hago o no la anastomosis. Eso es importantísimo, ver la Eso te quería diferencia del, preguntar. del diámetro de asas, ver la diferencia bueno, muchas veces uno entra y ya está como descerosada el asa intestinal, entonces ya es bastante complejo, como que da miedo eso. Entonces hay que también ver en el medio en el que trabajo, las herramientas que tengo. Nada, siempre a la Por noche, siempre esto pasa la de noche, experiencia que ¿no? Por tenés, ¿no? supuesto. Esto es así. Entonces En su uno, a veces el equipo quirúrgico no tiene mucha experiencia en este sentido, es decir, hay un cirujano de cabeza y cuello, qué sé yo, hay otro que es general, entonces como que, nada, si el equipo es, no sé, de coloproctología o inclusive tenés un respaldo distinto, tenés terapia intensiva, etcétera, etcétera, y una institución con este tipo de casos, nada, te mandás a hacer la anastomosis, de última le dejás o no drenaje, bueno, y ahí la discusión va en arriesgarte, entre comillas, o por lo menos hacer que el paciente tenga una posibilidad mejor, ¿no? Otra pregunta, respecto a la experiencia de ustedes, a la casuística que manejan, ¿tienen alguna diferencia significativa en lo que respecta a mortalidad entre hacer una anastomosis primaria y la de Harman, por ejemplo? Insisto, trabajo en dos hospitales muy distintos, ¿no? En el militar, por suerte, hemos tenido algunos casos y se devolvula. Inclusive también los hemos externado, digo, porque a veces son chagásicos que sería una resección total. Entonces, bueno, se habla con el paciente, los pacientes del militar tienen buenas pautas de alarma, tienen rápida eh, eh, rápida alerta, entonces es distinto. En cambio, en el EVA Perón, que no hay gastroenterólogo, terminan pacientes con cirugías de Harman, inclusive varias ostomías. eh, pero nada, la cuestión es sacar al paciente del agudo, ¿sí? Nada, y ofrecerle lo mejor que se pueda con las herramientas que cada uno tiene, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, en el militar, nosotros hacemos resecciones intestinales y anastomosis primaria, generalmente. Pero insisto, son distintos pacientes, ¿no? Y distintos hospitales. Eh, y en el EVA Perón, ¿sí? Si bien se resuelven muy bien los pacientes, terminan con cirugías un poquito más a dos tiempos, vamos a decirlo, más lindo. Bueno, sí, creo que tiene mucho que ver, me voy a meter un poco, así de paso vamos viendo las preguntas, que creo que varias ya las fueron respondiendo, porque algunos preguntan esto, si Harman o en qué caso hacer anastomosis primaria, y creo que es como decís vos, también depende mucho el medio en el que uno está y la experiencia de cada uno. No todos los cirujanos tienen experiencia haciendo anastomosis
colónicas, también disponer de las suturas mecánicas, de la laparoscopía. Hay hospitales que no se puede operar laparoscópico por guardia, así que obviamente depende mucho del medio en el que cada uno esté, por eso también está bueno discutir con gente que son de distintos hospitales, que trabajan en distintos lugares y ver cómo cada uno va resolviendo. Y acá, a ver, una otra pregunta, también dicen si, esto creo que es para cirugía también, si no hay ningún signo de sufrimiento, si siempre hacen resección o si han hecho pexias colónicas. Preguntan. La apexia no, la realidad es que la apexia no sirve. Ya no se usa más. Vos ponele que en el libro lo podés encontrar, pero la resolución es resecar el segmento que está agrandado y se volvula. Sí, comparto. Perfecto. Y después Yo acá, vi una pregunta sobre si se podía usar el rectoscopio rígido. sí, No justo iba con sé eso. si... Experiencia con bueno, genial. rectoscopía rígida. Y también otra que era para gastro también, preguntaban cuánto tiempo dejaban la sonda rectal. Bueno, yo Con tuve respecto mala a lo del experiencia recto, con la... ¿Puedo agregar algo? Discúlpame. Quería agregar eso, me faltaba al principio. La sonda rectal tuve una mala experiencia que me hizo de cúbito y nada, me hizo una necrosis de la mucosa importante. Si bien, bueno, la se esperó y demás, el paciente evolucionó bien, pero nosotros no la dejamos más de 3 horas, si eso aporta. No lo sé, la verdad es una cuestión, estas cosas de la medicina de la práctica, diríamos, ¿no? No lo dice ningún libro, pero inclusive muchas veces usamos el rectoscopio y dejamos el tubo de rectoscopio puesto, ¿sí? Si logramos saltear o la obstrucción o a veces el vólvulo, pero yo no lo dejo más de algunas horas. Nada, discúlpame que justo ibas a hablar, Melissa, no me quería olvidar. no pasa nada, aporta. Con respecto a lo del tiempo de la sonda, de nuevo, no hay nada escrito, creo que es más artesanal, es más de lo que te van pasando, los que te van formando. Y la realidad es que no hay nada que te avale ni a hacerlo o no hacerlo, así que me parece que eso es una decisión individualizada. Sí, yo tampoco como que creo que no hay que insistir tanto en colocar la sonda, muchas veces es complejo, entre que pasás la guía o te queda la sonda en el recto, que la verdad que no le cambia nada a una sonda en el recto. Entonces, por ahí no priorizarlo tanto, si lo hacemos, sí, por ahí no más de 24 horas, como demasiado y sabiendo que la tasa de éxito no va a ser mucha. Y con respecto al rectoscopio rígido, eso sí, la verdad que no lo puse porque no es algo que nosotros utilicemos particularmente ya, pero sí hay en las guías plantea que tiene mucho más riesgo de perforación, especialmente porque estamos tratando sobre una zona que tiene su sufrimiento y no es la misma la fuerza que hace el colonoscopio o el rectoscopio rígido que el flexible. Entonces, eso sí que ante la posibilidad de contar con un colonoscopio flexible, no sugieren el uso del rígido. Pero no es algo en lo que tengamos experiencia tampoco, por lo general. Somos mucho más contemporáneos, ya creo que para... Bueno, pará, es la herramienta que tengo yo, ¿eh? Bueno, por eso digo, también depende de lo que uno tiene o no. Nosotros usamos No, sí, mucho nosotros rectoscopio. también usamos el rectoscopio rígido porque por ahí es más difícil llegar a que le hagan endoscopía. Entonces, como para Aparte ustedes sacarlo en no el prestan momento. sus juguetes ustedes, nosotros tenemos que tener los nuestros. Claro. Bueno, y las últimas dos preguntas. Preguntan un caso clínico que, bueno, igual nos faltan datos, ¿no? Pues hablan de un paciente que tuvieron de guardia, un vólvulo de sigma estable hemodinámicamente, sin signos de sepsis, sin defensa ni reacción, pero con líquido en la tomografía. Y preguntan cómo lo hubieran resuelto. Nos faltan datos, ¿no? Pero qué sé yo, con líquido libre, Y yo lo hubiese operado. Y el líquido libre ya habla un poquito de nadie debería sufrimiento, tener me líquido parece. libre en el abdomen, qué sé yo. Mm. Si bien nos faltan datos, no sé. Nos faltan datos, pero yo, líquido libre, por tomografía, lo hubiese Tal cual. operado. No sé la Y edad del paciente, no tengo sí, no, idea, nos pero faltan un montón de datos, pero creo que la mayoría con esa sí. tomografía. Por ejemplo, yo tengo un caso de un paciente que en el hospital Castex que se devolvuló, tuvo la suerte de ingresar cuando estaba el gastroenterólogo lo devolvuló
y nada, tiene alta sospecha de enfermedad de Chagas y el paciente lo estoy siguiendo por consultorio. Pero bueno, nada, es decir, es un paciente que responde a la consulta, va a la consulta, así como que se preocupa. Muchas veces, insisto, los pacientes ven que ya está, su problema está resuelto de alguna forma y desaparecen y bueno, después vuelven para la reconstrucción de tránsito, ¿no? ¿Qué sé yo? Si a este paciente hay que ver qué se le ofrece, es decir, la cirugía electiva en este tipo de pacientes es, bueno, listo, si está todo tu colon enfermo, hay que sacarlo todo. Entonces hay que programar una buena videocolonoscopía, hablar con el gastroenterólogo que busque lo que yo quiero que busque, nada, y ofrecerle al paciente en un solo procedimiento la resolución de su problema. Eso debería ser la cirugía electiva. Y después si es o no más invasiva, bueno, de acuerdo al medio, como decíamos hoy, si hay para hacer sutura mecánica, lo que sea, ¿no? Buenísimo. Bueno, no sé si alguno de los comentadores quiere agregar algo más. No sé si... Creo que más o menos las preguntas del chat fuimos respondiendo todas. Gracias a todos los que participaron y preguntaron. Pero no sé si quieren decir algo más. No, yo quiero decir algo. Mira, el fellow de Coloproctor militar está abierto, así que estamos dispuestos a que vengan a rotar, a que vengan a conocer. Estamos operando todo, la verdad. Tenemos, como dije, me mandaron un mensaje los gastroenterólogos del militar, tenemos muy buena relación con los gastroenterólogos del militar, así que también eso suma. Nada, es importante que conozcan otros hospitales, otras situaciones, ¿sí? Yo trabajo a 20 minutos de un hospital del otro y eso absolutamente otra cosa. Pero bueno, nada, son los medios, ¿no? Nada, y estudien. Bueno, buenísimo. Bien la propaganda. Así que, bueno, ya que estamos, y si quieren vamos cerrando. Gracias a todos. Vuelvo a agradecer por la convocatoria. Bueno, los chicos de SAGE jóvenes, los cirujanos que también se comprometieron para hoy para este webinar, a todos los que estuvieron conectados. Y bueno, la idea, lo que vamos a hacer, vamos a enviar probablemente una encuesta a ver qué les pareció a todos, tanto gastro como cirujanos, qué les pareció el webinar y qué temas les interesaría, como para hacer algún webinar similar, si les interesó la forma en la que lo manejamos hoy. Y para los cirujanos más que nada, tenemos un vivo de Instagram el 27 de mayo para las jornadas de otoño. Y así que nada, nos estamos viendo. Gracias a todos por participar. De nuevo, gracias a los presentadores, felicitaciones, a los comentadores. Y bueno, la idea es seguir haciéndolo, creo que aporta y suma para todos. Bueno, muchas Muchas gracias a gracias. todos. Muchas Gracias. gracias por la Hasta luego. invitación. Gracias, buenas noches. Hasta luego.